¿Sabe usted por qué es importante evaluar y valorar en fisioterapia? Mi nombre es Karina Corrales, soy fisioterapeuta y hoy les voy a decir cuáles son los puntos importantes de la valoración. Realizar la historia clínica es muy importante porque ahí vamos a recopilar todos esos datos importantes o relevantes de cada paciente individualmente. Durante la historia clínica podemos ir estableciendo posibles hipótesis que nos van a dar posibles diagnósticos hasta llegar al correcto. Es importante que cada paciente sea muy sincero con su condición física y todos esos antecedentes que les preguntamos. Parte de esta historia clínica es promover la confianza del paciente para que esto nos permita establecer objetivos y roles compartidos, sobre todo para que el paciente también se eduque sobre qué es fisioterapia, a qué viene y cuáles van a ser los objetivos a seguir. Valorar y evaluar multidimensionalmente nos va a permitir que varios factores que estén incidiendo en el paciente, tanto interno como externo, lleguen a una posible causa o a un posible diagnóstico fisioterapéutico. Uno de los puntos importantes de la historia clínica es conocer cuál es su estado actual, cuáles han sido sus antecedentes, cómo se origina o cómo se originó, si fue por algún tipo de trauma, si fue por algún tipo de ejercicio, si viene relacionado a alguna otra tipo de patología. Dentro de los hallazgos físicos podemos considerar realizar algunos tests que van a provocar dolor y que nos pueden dar alguna guía. Además de que es importante que el paciente nos dé una referencia de cómo es su dolor. Las evaluaciones pasivas y activas, la sensibilidad, el describir los síntomas y cómo influyen en sus actividades de la vida diaria también son puntos importantes. Otro de los puntos importantes de la historia clínica es que podemos evaluar pasiva y activamente, podemos evaluar la sensibilidad y además ver qué tipo de hallazgos están influenciando en las actividades de la vida diaria. Como otro punto importante en la historia clínica, en la evaluación, nos encontramos con la medición del dolor, que generalmente usamos una escala del 1 al 10, en donde vamos a tratar de medir la intensidad, cómo duele, si está doliendo ahora o en qué momento duele, qué tan profundo es ese dolor, si es irritable, si es mecánico, dirigido al movimiento, si es isquémico o puede ser químico o inflamatorio, cómo cursa o si está relacionado a alguna otra patología neuropática o nociceptiva psicogénica. Es importante que conozcamos cómo es el comportamiento de estos síntomas, cómo mejoran o cómo empeoran, si pasan durante 24 horas con dolor, si mejoran con la actividad física, si hay algunos factores que estén propiciando ese dolor o si hay otros factores que alivian. Además de todos estos puntos claves e importantes, es necesario conocer la salud en general del paciente, cómo se encuentra con su peso, si hay algunas otras exámenes o pruebas de diagnóstico complementarias que nos pueden ayudar a tener todavía más un diagnóstico favorable. La pérdida de peso, el insomnio, la medicación, si ha tenido visitas con algún otro tipo de especialista, también es importante tenerlo en nuestros apuntes como puntos importantes para el diagnóstico que le podemos dar al paciente. Dentro de las banderas amarillas nos encontramos con algunos posibles factores de riesgo que pueden perpetuar alguna discapacidad o disfunción. Y ahí podemos mencionar actitudes y creencias que tiene el paciente, el estado de ánimo, variables psicológicas, contexto familiar, laboral, social o alguna otra patología de por medio. Y dentro de las banderas rojas nos encontramos con alguna patología grave en la cual es importante que el fisioterapeuta reconozca para poder referir al especialista correcto. La historia clínica es muy subjetiva. Tiene argumentos propios, pensamientos propios, está relacionado con la evidencia científica y la evidencia basada en la práctica. También recordar que todo paciente
es diferente y a todo paciente se le trata individual. Gracias a esta historia clínica podemos formular hipótesis que nos van a llevar a un posible diagnóstico fisioterapéutico y a una rehabilitación exitosa. Para más información puede contactarnos en los números que aparecen en la pantalla y visitarnos en las redes sociales.